¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Alejandro Torres. Hoy es día 3 de enero ya del año 2025. Me sirve este video primero para mandarles un fuerte abrazo, desearles a todos y a todas que tengan un gran año. Es un año de muchos retos y precisamente por eso estoy llevando a cabo este video. Como ustedes saben, se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tenía una vacatio legis hasta abril del 2027. Sin embargo, el artículo segundo transitorio pues señalaba la posibilidad de que cada entidad federativa estableciera una declaratoria de iniciación de vigencia para que, pues conforme a sus posibilidades, fueran implementando poco a poco estos procedimientos que ahora nos van a regular. Por lo que hace a la Ciudad de México, se hizo esta declaratoria publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México el día 9 de agosto del año 2024. ¿Y qué es lo que nos señalaba esta declaratoria de iniciación de vigencia? Bueno, nos señaló 3 etapas para que fuera implementándose la aplicación gradual de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En primer lugar, nos habla de que a partir del 1 de diciembre del año 2024 se iba a empezar ya a tramitar estos juicios. Nos los dividió en dos. En primer lugar, en materia civil, se estableció que los especiales hipotecarios y las controversias de arrendamiento, así como sus medios de impugnación, pues entrarán en vigor ya a partir de este 1 de diciembre. Y por lo que hace a la materia familiar, entraron en vigor las controversias del orden familiar siempre que no tuvieran que ver con el divorcio, los medios preparatorios y también los procesos de resarcimiento. Ahora, también se habla de los medios de impugnación en esos procedimientos. Ya posteriormente, en una segunda etapa, pues entraría esto en junio y una tercera etapa en noviembre. Bueno, para ir caminando junto con los tiempos del Poder Judicial de la Ciudad de México, hoy quiero platicar con ustedes este tema que ya está vigente, que son las controversias del arrendamiento inmobiliario. Estos procedimientos hoy tienen un nombre específico que es Juicio Especial de Arrendamiento Inmobiliario Oral. Ese es el nombre que se le dio. Anteriormente se llamaban simplemente controversias de arrendamiento inmobiliario. Ahora, ¿cuándo proceden estos procesos? Estos procesos proceden siempre que tengamos nosotros un contrato de arrendamiento inmobiliario que tiene que ver con un inmueble ubicado en la Ciudad de México. Estas controversias pueden hacerlas valer cualquiera de las partes que suscribieron ese contrato. Podría ser el arrendador, el arrendatario o el fiador. ¿Cuáles son los procesos más usuales de esta naturaleza? Bueno, pues los más usuales son la rescisión del contrato, que usualmente sucede por falta de pago de rentas, la terminación del contrato porque su vigencia ha concluido, pero también los pagos de pesos. ¿A qué se refieren? Bueno, a que a lo mejor el inquilino ya se fue del inmueble, pero dejó rentas pendientes. Entonces, si bien el arrendador puede ya tener la posesión del inmueble, pues eso no libera al inquilino del pago de las rentas, por lo que tanto el arrendador podría demandar al inquilino como al fiador el pago de las rentas. Ahora, este procedimiento me gustaría tratarlo brevemente de manera histórica. Este procedimiento, en primer lugar, habría que reconocer que no existe en toda la República Mexicana. Existió después de 1993, pero me regreso un poquito. Al terremoto de 1985. Cuando sucede el terremoto de 1985 en esta Ciudad de México, se vino un problema inmobiliario terrible por dos razones. Primero, porque muchos inmuebles quedaron afectados. Y segundo, porque seguía vigente un decreto de congelamiento de rentas de 1948. Entonces, ¿qué generó? Procesos que se hacían valer para estos juicios que duraban 5 o 7 años. Imagínense el contrato de arrendamiento por un año que tardaba 7 años en juicio. Entonces viene la reforma del 93 con doble finalidad. Uno, establecer las controversias de arrendamiento inmobiliario para que fueran procesos rápidos. Y dos, derogar el decreto de congelamiento de rentas que teníamos.
Este procedimiento evolucionó bastante bien. Tengo la impresión de que era en materia civil de los juicios más rápidos, porque incluso desde su entrada en vigor en el artículo 961, fracción tercera, si no mal recuerdo, fue de los primeros juicios que establecieron que el juez debería dictar la sentencia en la misma audiencia. Y debo decir que algunos jueces lo hacían. Otros, todavía el año pasado, pues lo que hacían simplemente es sucedía la audiencia, se firmaba la audiencia y mañana o pasado se publicaba la audiencia y la sentencia. ¿Qué sucedía entonces en tiempos? En tiempos, una controversia del arrendamiento inmobiliario más o menos terminaba entre unos 5 y 6 meses la primera instancia. Entonces, pues un proceso de arrendamiento por apelación e incluso tal vez en el amparo podría durar posiblemente menos de un año. Si nosotros comparamos lo que venía sucediendo en el 85 hasta el 93, pues es abismal la gran diferencia. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede con lo que hoy tenemos? Bueno, lo que hoy tenemos es una controversia muy similar, pero muy similar a lo que nosotros veníamos trabajando. Este trámite que hoy tenemos está establecido después del artículo 522 y hasta el 529. Son muy pocos artículos. ¿Y qué es lo que tenemos que destacar? En primer lugar, como toda demanda de juicio especial, debe tener un capítulo de pruebas. Pero no podemos olvidar que ya con esta nueva normatividad del artículo 235 del Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares, los requisitos de la demanda indispensablemente contemplan un capítulo de pruebas. Esto es nuevo para algunas áreas, pero no para la materia de arrendamiento inmobiliario, porque desde que existían las controversias, las pruebas ya estaban incluidas en la demanda. Que tampoco es nuevo que si yo demando en controversia de arrendamiento inmobiliario, si me deben 2 o más rentas, pues desde la demanda puedo pedir el embargo precautorio de bienes del arrendatario. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la diligencia? Como si fuera un ejecutivo mercantil. Tocamos la puerta, requerimos el pago de las rentas adeudadas y si no se hace el pago, embargamos. Y desde luego también emplazamos. Viene otra diferencia. A partir de este código, el término para contestar la demanda es de 15 días. Desde mi punto de vista, es un término excedido. El código anterior hablaba de 5 días para contestar una demanda de arrendamiento inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque la litis es muy simple. Es pagaste la renta o no la pagaste, está terminado el contrato o no está terminado el contrato. Lo he dicho siempre y lo voy a reiterar. Desde mi punto de vista, el juicio de arrendamiento inmobiliario de terminación de contrato es el más absurdo ante la lógica jurídica. ¿Por qué? Porque si yo celebré un contrato forzoso por un año, pues ese día vence. Y fíjense lo curioso, tenemos que ir a un juez para que el juez diga que ese día ya pasó y que el contrato está vencido. Es decir, abrimos un juicio, le damos 15 días para que conteste, sabedores de lo que viene en la sentencia. El contrato está vencido. En otros países, ante el vencimiento del contrato, basta llamarle una patrulla para que el patrullero saque a la persona o espere a que se salga o pues esté en un desacato, porque para eso tenía una fecha de vigencia ese contrato. Pero en fin, pues lo tenemos en la ley así. Entonces, ¿qué es lo que cambia? En primer lugar, el término, que para contestar son 15 días. Desde luego, el demandado puede reconvenir y si reconviene, pues otra vez 15 días para que se conteste la reconvención. ¿Qué seguiría después de la contestación de la demanda o de la reconvención? Una audiencia. Aquí no va a haber una audiencia preliminar, es un juicio especial. Vamos derechito a la audiencia. ¿Qué va a pasar en esta audiencia? ¿Qué regula como innovador? Formular alegatos de inicio. Es decir, precisarle al juzgador qué es lo que vengo a hacer este proceso y qué espero de él. Evidentemente, el arrendador, pues que le entreguen el local, la localidad, y posiblemente, pues el inquilino lo que va a intentar es que le den tiempo, que le prorrogan el contrato, cosas muy elementales. Una vez que formulan sus alegatos, vendrían el desahogo de las pruebas. Y aquí viene algo importante, que es lo siguiente. En materia de pruebas en este juicio, la carga de la prueba es exclusiva de cada una de las partes. ¿Esto qué significa? Que si yo ofrezco un informe, yo tengo que generar el oficio. Si yo ofrezco un testigo que debo citar, debo yo generar el citatorio,
para yo tramitarlo. El juez no va a estar para eso. Todo lo debo asumir yo como carga de mi prueba, de tal manera que si yo no preparo mis pruebas, se van a declarar desiertas el día de la audiencia. Así que esto, nuevamente insisto, no es algo que esté surgiendo apenas hoy. Esto ya existía, por ejemplo, en materia mercantil y en materia de arrendamiento inmobiliario se decía en el procedimiento anterior, en el código anterior, que la audiencia no se podía diferir por falta de preparación de pruebas. Se iban a declarar desiertas. Bueno, ahora, una vez que se desahogan las pruebas o en su caso se declaran desiertas, lo que corresponde es alegatos finales. El actor dirá que demostró lo que venía a hacer, el demandado lo que venía a hacer. Y en ese momento el juez debería dictar la sentencia. Tenemos algo que tampoco es nuevo, Ahí ha estado también desde 1993. ¿En qué consiste? Yo lo que no entiendo es por qué lo ponen en estos artículos, pudiéndolo poner en el capítulo especial de la controversia. Pero miren, nosotros en el artículo 517 del Código Procesal anterior, en el último renglón decía que si el inquilino se allana a la demanda y se encuentra al corriente en el pago de las rentas o se pone al corriente, el juez le debería conceder 6 meses para desocupar el inmueble. Es decir, en arrendamiento inmobiliario me allano, el juez dice 6 meses, pero debes estar al corriente en el pago de la renta o ponerte al corriente. Por ejemplo, te demandan 2 meses, contestas exhibiendo los 2 meses y allanándote. Esto no es absurdo, compañeros y compañeras. De hecho, es una solución muy buena. ¿Por qué? Porque ya les dije que eso es lo que va a durar el proceso. Por lo tanto, si yo me allano, pues hay seguridad jurídica, sé que tengo hasta 6 meses para irme y pues los voy a ocupar. Si me puedo salir antes, simplemente exhibo las llaves, se acabó el problema. Bueno, esa misma regla se sigue contemplando, pero con otro término. Hoy la normatividad, creo que es el artículo 1006, señala que ahora ese plazo es de 3 meses. Es decir, me puedo allanar o puedo confesar la demanda estando al corriente del pago de renta o poniéndome al corriente y me van a conceder 3 meses para estar todavía ahí ya sin litigio. El código hace una observación que desde luego pues parecería innecesaria, ¿no? ¿Y cuál es esta observación? Que el artículo 1006 señala que, bueno, son 3 meses los que dice la ley, pero si las partes ponen otra temporalidad, pues el juez debería respetarla, ¿no? Esto nunca se ha perdido, es la autonomía de la voluntad. Si yo estoy ante un juzgador y las partes se ponen de acuerdo, pues el juez tendría que aprobar el convenio. ¿Por qué? Por autonomía de la voluntad. Ellos son los titulares del derecho. En consecuencia, si le hice 3 meses y las partes dijeron voy a estar un año más ajustando la renta a esto, pues el juez no le queda más que sancionarlo. ¿Por qué? Porque estamos ante la autonomía de la voluntad. Sin embargo, hoy la ley pues expresamente lo dice. Son 3 meses, salvo que las partes señalen otra temporalidad. Obviamente también podría ser menor. Podría ser 30 días, podría ser 60 días. Lo importante aquí en estas controversias, desde mi punto de vista, es lo siguiente. Todos sabemos a dónde va a llegar una controversia de arrendamiento inmobiliario. Hay un dueño, hay una persona que ya se venció su contrato o que no cumplió con las cláusulas del contrato. Lo que viene es la desocupación. Así que es loable, es importante que los operadores del sistema, tanto juzgadores como postulantes, pues entiendan que negociar en estos juicios puede ser lo mejor. Nos brinda seguridad jurídica y no perdemos el tiempo. Sabemos a dónde van a llegar estos juicios. De igual manera el pago de pesos. Se fue el inquilino, no pagó, pues tendríamos que negociar porque a alguien van a condenar a pagar. En fin, pues entonces, compañeros, compañeras, estas controversias de arrendamiento inmobiliario pues han existido desde 1993 para acá, sí han funcionado y creo que van a seguir funcionando. Tiene pocas diferencias con lo que venía sucediendo, sin embargo es importante que sepamos que a partir del 1 de diciembre del 2024 para la Ciudad de México ya están vigentes con estas nuevas reglas. Muchas gracias por su atención, les mando un fuerte abrazo y les reitero, deseo que todas y todas tengan un excelente año 2025 que está lleno de retos, tanto por el Código Nacional como por la reforma judicial. Hasta la próxima.